Las cárceles son lugares sombríos, impactantes y sumamente peligrosos. Pero ¿qué pasa cuando ese peligro sobrepasa los límites? En este episodio único descubriremos las historias impactantes de aquellos que han enfrentado la furia de estas cárceles infernales, donde la supervivencia es un juego de vida o muerte. ¿Quiénes son los reclusos que habitan estos laberintos de concreto y alambre de púas? ¿Cómo es el día a día en un lugar donde la esperanza parece un sueño lejano? Vamos a Concerto. Pero antes, no olvidemos saludar a José Puebla Q6OI, quien dejó su comentario en el video anterior. Si tú también quieres que te saludemos, quédate hasta el final para saber cómo. Muy bien, ahora sí, comencemos. Número 1. Prisión de Pollsmoor. Empezamos nuestro viaje por la prisión de máxima seguridad de Pollsmoor, situada en las afueras de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Pollsmoor emerge como un ominoso monumento a la desesperación y la crueldad. Concebida originalmente para albergar a unos 4.300 reclusos, esta instalación se encuentra habitualmente abarrotada hasta un 300% de su capacidad nominal. Sin embargo, lo más alarmante no radica únicamente en la superpoblación, sino en el hecho de que casi la mitad de los internos están encarcelados sin juicio, atrapados en un limbo legal generado por los interminables retrasos procesales o enfrentándose a nuevos cargos mientras ya cumplen condena. En el interior de Pollsmoor, la corrupción y la violencia son moneda corriente, alimentadas por el poder desmesurado de las pandillas que controlan las celdas. Estos líderes del crimen imponen su ley con mano de hierro, administrando castigos brutales a aquellos que osan desafiar su autoridad. El fétido hedor del hacinamiento impregna el aire, mientras que el calor veraniego sofoca y el frío invernal congela hasta los huesos. Las enfermedades mortales se propagan con rapidez, y la higiene es poco más que un mito en este infierno enrejado, donde contar con un simple cubo para las necesidades fisiológicas se considera un lujo. Lo más devastador de todo es que en este escenario dantesco la inocencia no garantiza la salvación. Muchos de los detenidos que ingresan a Pollsmoor son víctimas de acusaciones infundadas, pero la brutalidad del entorno los arrastra hacia un destino marcado por la cadena perpetua antes de que puedan enfrentar un juicio justo. Obligados a luchar por su supervivencia en esta selva de hormigón y alambre de púas, incluso aquellos inocentes de los delitos que se les imputan se ven forzados a tomar medidas extremas para proteger sus vidas y dignidad. En este sombrío microcosmos, la ley y la justicia son conceptos distantes y abstractos, eclipsados por la omnipresencia del sufrimiento y la desesperanza. Los muros de Pollsmoor no solo encierran cuerpos, sino también sueños rotos y esperanzas perdidas. Es una cárcel donde la redención parece un sueño inalcanzable, donde la única certeza es el constante ciclo de miseria y violencia que consume a aquellos que caen dentro de sus sombras implacables. En Pollsmoor el tiempo se desvanece en una perpetua pesadilla de la que pocos logran despertar. Número 2. Sabaneta. En el puesto número 2 viajamos hasta Sabaneta, situada en el estado Maracaibo, Venezuela. Se erige como un infierno en la tierra, un bastión de anarquía y crueldad que desafía toda comprensión. Concebida para albergar a unos 700 reclusos, esta prisión se ve inundada regularmente hasta quintuplicar esa cifra, dando lugar a condiciones inhumanas que harían estremecer al mismísimo Satanás. El hacinamiento es la norma, la suciedad impera y las condiciones son una afrenta a la dignidad humana. Con más de 100 reclusos por cada guardia, mantener el orden se vuelve una tarea imposible. Son los propios internos organizados en pandillas jerárquicas quienes ostentan el control de la prisión. En este oscuro microcosmos, los más desposeídos se ven obligados a pagar por cada aspecto de su miserable existencia. Un lugar en el suelo donde descansar, restos de comida encontrados en la basura e incluso agua de las tuberías corroídas, lo que propaga enfermedades entre las filas de los reclusos. El resultado de este sistema de abusos es un constante estallido de disturbios en los confines de la Sabaneta. En las redadas se descubren armas de todo tipo, machetes, rifles de asalto, granadas, incluso especies en peligro de extinción mantenidas por los líderes de las bandas como símbolos de su poderío. Dentro de las paredes de esta prisión, la ley y el orden son conceptos distantes, eclipsados por la brutalidad y la desesperación. Sabaneta no solo aprisiona cuerpos, sino también la esperanza de aquellos que se encuentran dentro de sus muros. Es un lugar donde la redención parece un sueño distante, donde la violencia y la miseria son las únicas certezas en un mar de caos y desesperanza. En Sabaneta el tiempo se detiene en una pesadilla interminable de la que pocos logran escapar. Número 3. Cárcel de Rikers Island.
Rikers Island, un complejo carcelario compuesto por 10 prisiones, se yergue como una oscura mancha en medio de las aguas del río que separa Queens y el Bronx, cerca del aeropuerto neoyorquino de La Guardia. Con una extensión de 168 hectáreas, este enclave penitenciario rodeado por las gélidas aguas abarca un territorio de aproximadamente 1.600 kilómetros cuadrados. Las paredes de estas cárceles han sido mudos testigos de incontables actos que atentan contra la dignidad humana. Los reclusos son sometidos a constantes humillaciones, violaciones y abusos físicos. No solo deben soportar la crueldad de sus carceleros, sino también la constante amenaza de violencia por parte de otros internos, pues la presencia de pandillas en los bloques de celdas convierte a cada individuo en un blanco potencial. En este inhóspito entorno, la supervivencia se convierte en una batalla diaria. Los reclusos deben estar constantemente vigilantes, cuidando sus espaldas y calculando cada movimiento para evitar caer en desgracia con los líderes de las pandillas. La vida en Rikers se rige por la ley del más fuerte, donde la debilidad es castigada con brutalidad y la justicia es un concepto distante y abstracto. En medio de este infierno enrejado, la esperanza se desvanece rápidamente. Los muros de Rikers no solo aprisionan cuerpos, sino también la dignidad y la humanidad de aquellos que se encuentran tras ellos. Es un lugar donde la redención parece un sueño inalcanzable, donde la violencia y el sufrimiento son las únicas certezas en un mar de desesperación y desesperanza. En Rikers Island, el tiempo se detiene en una perpetua pesadilla de la que pocos logran escapar. Número 4. Prisiones de Brasil. En este punto vamos a englobar todas las prisiones del país, pues parece que estés donde estés, ser un recluso en Brasil es un verdadero infierno. Pero, ¿por qué pasa esto? Veamos. Brasil alberga la tercera población carcelaria más grande del mundo, solo superada por Estados Unidos y China con más de 800.000 individuos tras las rejas. Sin embargo, la precariedad de los recursos del país convierte a sus prisiones en verdaderos infiernos, donde las probabilidades de sobrevivir son escasas en el mejor de los casos. Sorprendentemente, más del 40% de estos reclusos aún no han enfrentado juicio y languidecen en una espera interminable por su sentencia. La superpoblación es el pan de cada día en las cárceles brasileñas, llegando en algunos casos a triplicar la capacidad prevista. Este hacinamiento extremo propicia la propagación de enfermedades infecciosas y alimenta las adicciones a estupefacientes. La escasez de alimentos es tal que ni siquiera los perros aceptarían la comida que se sirve en estos centros penitenciarios. La falta de control es palpable en este caos organizado. Milicias paramilitares han emergido como los verdaderos gobernantes de estas instituciones, imponiendo su propia ley a través de actos abominables de violencia y terror. En este ambiente despiadado, la justicia es un concepto ilusorio y la vida de los reclusos pende de un hilo frágil y precario. Dentro de estos muros de concreto y alambre de púas, la esperanza se desvanece rápidamente. Las cárceles de Brasil no solo aprisionan cuerpos, sino también sueños y dignidad humana. Es un lugar donde la redención parece una quimera inalcanzable, donde la violencia y la desesperación reinan supremas. En este oscuro microcosmos, el tiempo se detiene en una eterna pesadilla de la que pocos logran escapar. Número 5. Prisión de Gitarama. Nuestro viaje nos lleva de vuelta a África y una de sus prisiones más famosas, Gitarama. Conocida como el infierno en la tierra, Gitarama está diseñada para albergar a 400 reclusos, pero en la actualidad acoge a más de 7.000 individuos. Situada en el extremo de una selva, esta prisión está rodeada por un muro de concreto armado y alambre de púas reforzado que la aísla del resto del mundo como una fortaleza inexpugnable. Las celdas de apenas 6 metros cuadrados albergan hasta 4 reclusos cada una, convirtiendo el hacinamiento en una pesadilla palpable. La posibilidad de escapar es una quimera, ya que miles de minas rodean toda la prisión, amenazando con mutilar a aquellos que osen intentarlo. El régimen de alimentación es draconiano. Solo se ofrece una comida al día y muchos internos deben luchar contra sus propios compañeros para proteger su única fuente de sustento. Las cocinas improvisadas son las únicas instalaciones disponibles para preparar la comida, lo que añade una capa adicional de miseria y desesperación a la existencia diaria de los prisioneros. En Gitarama, la vida se reduce a una lucha constante por la supervivencia en medio de condiciones inhumanas y degradantes. La prisión no solo encierra cuerpos, sino también cualquier esperanza de redención o dignidad. Es un lugar donde el sufrimiento y la desesperación son la norma, donde el tiempo se desvanece en una eterna agonía de la que pocos logran escapar. 6. Diyarbakir. Conocida como la institución penitenciaria más restrictiva del planeta, esta prisión ha sido objeto de numerosas denuncias por violaciones flagrantes de los derechos humanos. Su reputación se ha cimentado en base a un alarmante número de casos de torturas físicas y mentales, convirtiéndola en un verdadero infierno para cualquier ser humano. A
pesar de su capacidad para albergar alrededor de 650 reclusos, las condiciones de insalubridad dentro de sus muros la hacen prácticamente inhabitable para cualquier persona promedio. Los abusos físicos son una constante, mientras que las huelgas de hambre y los intentos de suicidio son frecuentes entre los internos. Desde su creación, esta prisión ha estado envuelta en una maraña de críticas y demandas debido a las presuntas torturas y los múltiples atropellos a la dignidad humana que tienen lugar en su interior. Las protestas contra esta institución han desembocado en enfrentamientos violentos, con un saldo lamentable de decenas de muertos a lo largo de los años. La música de fondo parece añadir un toque de ironía a este sombrío panorama, como si la tragedia de esta prisión estuviera acompañada por una banda sonora de desesperación y desolación. Número 7. Prisión del Delfín Negro. La prisión del Delfín Negro, bautizada así por la presencia de una fuente cercana a su entrada principal, se encuentra en las proximidades de la frontera entre Rusia y Kazajistán. No debemos dejarnos llevar por su nombre, pues una de las prisiones más peligrosas del mundo. Este sombrío recinto está reservado exclusivamente para albergar a los presos más peligrosos de toda Rusia, individuos cuyos crímenes son tan atroces que garantizan su permanencia perpetua tras las rejas. Los nombres y rostros de estos reclusos infames son inmortalizados en carteles colocados en las puertas de sus celdas, como una macabra advertencia para cualquier alma que se atreva a cruzar su umbral, especialmente para aquellos guardias que pudieran sentir alguna simpatía por ellos. En el Delfín Negro la vigilancia es omnipresente, con cámaras observando cada rincón las 24 horas del día. Los reclusos se ven privados de todo derecho y privilegio, desde el contacto con el exterior hasta el más mínimo gesto de autonomía. No se les permite recibir visitas ni comunicarse con el mundo exterior, y mucho menos hablar sin permiso. Las luces permanecen encendidas constantemente, y aunque pasan la mayor parte del día encerrados en sus celdas, se les niega el derecho incluso a sentarse o acostarse en sus literas durante aproximadamente 16 horas diarias. Para añadir insulto a la injuria, los presos son sometidos a un régimen de transporte degradante, obligados a caminar inclinados y esposados para evitar que se familiaricen con el diseño de la prisión, interactúen con otros reclusos o intenten desafiar a los guardias. En el Delfín Negro, la deshumanización es la norma y la libertad es solo un espejismo en un mar de opresión y control absoluto. Número 8. Penal de Ciudad Barrios. La prisión de Ciudad Barrios se encuentra en San Miguel, El Salvador, y durante mucho tiempo fue considerada el epicentro de la Mara Salvatrucha, albergando exclusivamente a los miembros de esta peligrosa banda. Sin embargo, con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, los pandilleros comenzaron a temblar, pues Bukele decidió implementar una política de militarización en las prisiones, reducir al mínimo la alimentación de los reclusos, mezclar a los eternos rivales de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en este mismo lugar, y además crear un sistema penitenciario de nuevo nivel, que ya veremos más adelante. Esta medida ha generado críticas por parte de muchos, pero también ha sido admirada por aquellos que han sufrido las atrocidades de estas pandillas inhumanas. Con una capacidad original para 800 presos, la prisión ahora alberga más de 2.500 reclusos, convirtiéndose en un verdadero infierno superpoblado donde encontrar un lugar para dormir puede costarte la vida. Muchos de los presos se ven obligados a habitar en celdas diminutas, tan pequeñas que deben improvisar hamacas con su propia ropa para poder descansar, amontonándose unos sobre otros en condiciones inhumanas. En este colmenar infernal, la supervivencia es una lucha constante y la violencia acecha en cada esquina. Ciudad Barrios es un recordatorio sombrío de la brutalidad y la desesperación que acechan en el corazón de las pandillas salvadoreñas. Es un lugar donde la vida y la muerte están separadas por un hilo muy delgado y donde la esperanza parece un lujo inalcanzable. En esta prisión, el sufrimiento es la moneda corriente y el miedo es el único compañero constante. Número 9. La Santé. Ahora vamos a Europa, con la prisión de la Santé, ubicada en París, Francia, la cual abrió sus puertas en 1867 y ha sido testigo de eventos históricos turbulentos, incluida la Segunda Guerra Mundial, durante la cual albergó tanto a delincuentes comunes como a criminales de guerra. Sin embargo, su historia está manchada por su reputación como un lugar de brutalidad extrema, donde numerosos prisioneros han optado por quitarse la vida debido a las inhumanas condiciones en las que se encuentran. La Santé está plagada de pestes como ratas, piojos y enfermedades que se propagan por todo el recinto, convirtiéndolo en un lugar inhabitable. Estas condiciones hacen que sea un lugar terrible para cumplir una condena, y cada año varios internos sucumben al suicidio como resultado de la desesperación. La prisión opera bajo un sistema jerárquico, donde algunos reclusos ejercen más poder que otros, lo que aumenta aún más su peligrosidad, especialmente para los prisioneros más débiles y novatos. En
En este ambiente opresivo, la supervivencia depende no solo de la capacidad de resistencia física, sino también de la habilidad para navegar las complejas dinámicas de poder entre los internos. La Sante es un recordatorio sombrío de la crueldad y la desesperación que pueden surgir en el corazón de una institución penitenciaria. Es un lugar donde el sufrimiento es omnipresente y la esperanza es una ilusión lejana. En esta prisión la vida se mide en términos de supervivencia pura y la muerte acecha en cada esquina. Número 10. Tadmor. La prisión de Tadmor, ubicada en los desiertos del este de Siria, es reconocida como una de las más opresivas en todo el mundo. Cada aspecto de esta institución está diseñado con el único propósito de deshumanizar a su población carcelaria. Originalmente construida como un cuartel militar durante el dominio francés, Tadmor ha sido testigo de duras condiciones, torturas y ejecuciones violentas a lo largo de su historia. En 1980 esta prisión ganó notoriedad mundial debido a uno de los eventos más espeluznantes registrados en la historia penitenciaria. Bajo el mandato del presidente Hafez al-Assad, se ordenó la masacre de todos los prisioneros como represalia por un intento de asesinato contra su vida. La atrocidad resultante se cobró la vida de 2.400 reclusos, dejando una cicatriz indeleble en la memoria colectiva del mundo. La música de fondo añade una capa adicional de solemnidad y pesar a esta narrativa de horror y desesperación. En Tadmor, la vida y la muerte están separadas por un hilo muy delgado, y la esperanza parece un lujo inalcanzable. Es un lugar donde el sufrimiento es la norma y la injusticia reina supremamente. Una prisión cuyos muros están impregnados de la tragedia y el terror. Número 11. Petak. La isla de Njoser se yergue majestuosa en medio de las gélidas aguas del norte, un lugar donde el viento sopla con ferocidad y el frío se filtra hasta los huesos. A unas 300 millas al norte de la bulliciosa Moscú, esta isla es hogar de una institución que inspira temor y fascinación en igual medida, por lo que es conocida como la versión rusa de Alcatraz. Construida con la intención de albergar a los criminales más peligrosos de todo el país, esta fortaleza penitenciaria se erige como un bastión impenetrable en medio de un entorno desolado y despiadado. Aquí cada preso es confinado dentro de una celda de máxima seguridad durante largas y arduas 22 horas al día. Las otras 2 horas, apenas un destello de libertad, se les permite caminar dentro de una jaula ligeramente más amplia, aunque su libertad sigue siendo solo una ilusión en este paisaje de hierro y concreto. El aislamiento es completo, tanto de otros reclusos como de los guardias que patrullan los pasillos con miradas severas y gestos impasibles. En este microcosmos de opresión, los prisioneros se sumergen en un océano de soledad y desesperación, donde el tiempo parece detenerse y la esperanza se desvanece como nieve bajo el sol. Un estudio exhaustivo realizado sobre esta cárcel infernal reveló que los prisioneros, más allá de los muros de concreto y alambre de púas, sufren una tortura psicológica inimaginable. Las temperaturas extremadamente bajas de este lugar inhóspito penetran en los huesos, congelando no solo el cuerpo sino también el alma de aquellos que languidecen tras los barrotes. La soledad como un manto oscuro envuelve a los reclusos, sofocando cualquier chispa de esperanza o consuelo. En este mundo donde la voz del otro se desvanece en el eco vacío de las celdas, el silencio se convierte en un compañero constante, una presencia ominosa que acecha en cada rincón oscuro y en cada sombra alargada. El sonido de las cadenas resonando en los pasillos, el eco de los pasos solitarios sobre el suelo de piedra, la melodía melancólica que flota en el aire como un susurro de los condenados. La música, si se le puede llamar así, es la única compañía en esta prisión de la desesperación. Una nota discordante en un mundo que ha olvidado el significado del amor y la redención. Pero incluso en medio de la oscuridad más profunda, hay destellos de humanidad que brillan como estrellas en la noche. Entre las sombras de la desesperación, los prisioneros encuentran formas de conectarse, de sostenerse mutuamente en la lucha interminable contra la opresión. Las historias de resistencia y camaradería se entrelazan en los pasillos de esta prisión, creando un tejido de esperanza en un paisaje marcado por la desolación. A través de sus gestos de solidaridad, los prisioneros desafían el poder implacable de la institución, aferrándose a la humanidad que aún late en el corazón de la oscuridad. Pero incluso los más valientes a veces sucumben ante el peso abrumador de la desesperación. En medio del silencio ensordecedor y la fría indiferencia de sus captores, algunos encuentran consuelo en la locura, abrazando la oscuridad como un refugio contra la tormenta que azota sus mentes. Y así, entre los muros de esta cárcel infernal, la batalla por la supervivencia se libra día tras día, una lucha silenciosa y desgarradora que no conoce tregua ni perdón. En cada suspiro, en cada paso vacilante, los prisioneros escriben su propia historia de resistencia, una historia marcada por la tragedia y la redención, por la esperanza perdida y encontrada en los rincones más oscuros del alma humana. Número 12. Campo 22.
nos adentramos en uno de los rincones más misteriosos del mundo. La prisión Campo 22 en Corea del Norte, conocida más como un campo de concentración moderno que como una simple prisión. Este infame lugar ha operado desde 1965, extendiéndose como una sombra oscura sobre la conciencia colectiva. Sus instalaciones carcelarias, vastas y ominosas, tienen la capacidad de albergar a 50.000 reclusos, convirtiéndolas en un laberinto de desesperación y sufrimiento. Dentro de estos muros, los presos son sometidos con regularidad a formas extremas de tortura, cuyos horrores rivalizan con los de las épocas más oscuras de la historia. Los relatos de brutalidad desenfrenada y violencia inimaginable pintan un cuadro desgarrador de la vida en este infierno en la tierra. Lo que es aún más perturbador es la existencia de casos documentados de experimentación científica humana, donde los prisioneros son tratados como cobayas de crueles pruebas de armas biológicas, convertidos en meros sujetos de laboratorio. Su humanidad es despojada en nombre de la ciencia, convirtiéndolos en víctimas de un sistema despiadado y sin escrúpulos. Los testimonios de aquellos que han logrado escapar de este horroroso destino, así como de aquellos que alguna vez fueron testigos de sus atrocidades desde adentro, arrojan luz sobre los oscuros secretos que yacen ocultos tras los muros de esta prisión infernal. Sus voces claman por justicia y revelan la verdadera magnitud de la depravación que se lleva a cabo en este lugar maldito. La entrada de cualquier persona ajena al campo, ya sean investigadores o personal no afiliado, está estrictamente prohibida debido a las numerosas denuncias presentadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. Estas denuncias, que se han multiplicado con el tiempo, dan testimonio del sufrimiento inimaginable que tiene lugar dentro de estos muros y exigen acciones urgentes para poner fin a esta atrocidad. Número 13. Alcatraz. Sin duda la cárcel más famosa del mundo, y no precisamente por su belleza. Alcatraz se alza como un símbolo sombrío de opresión y desesperación en el horizonte de San Francisco, California, una vez hogar de muchos de los criminales más temidos y peligrosos del mundo. Conocida como The Rock, esta fortaleza de concreto abrió sus puertas como un centro penitenciario federal en 1933, antes de cerrarlas para siempre 30 años después. La historia de Alcatraz está impregnada de oscuridad y desesperación, donde los presos eran sometidos a un régimen implacable de control y represión. La regla del silencio, una práctica brutal que prohibía cualquier forma de comunicación entre los reclusos, sumía a los prisioneros en un silencio opresivo, donde la soledad y el aislamiento se convertían en compañeros constantes. Durante los 29 años de su funcionamiento, esta prisión infame se ganó la reputación de ser impenetrable, con ninguna fuga exitosa registrada en los anales de su historia. A pesar de los 14 intentos de escape, llevados a cabo por 36 valientes presos, el destino cruel se cobró su precio, con 7 vidas perdidas y 2 ahogadas en las gélidas aguas que rodean la isla. El 2 de mayo de 1946 fue testigo de uno de los eventos más notorios de su historia, la Batalla de Alcatraz. Este violento enfrentamiento surgió como resultado de un intento fallido de 6 presos por escapar de las garras de la prisión. La lucha desesperada que siguió dejó un saldo de 5 muertos. Una tragedia que se grabó en la memoria colectiva como un recordatorio sombrío de la brutalidad y el sacrificio que caracterizaban la vida en The Rock. Aunque las puertas de Alcatraz están ahora cerradas para siempre, su legado perdura como un recordatorio sombrío de los límites de la crueldad humana y la capacidad de resistencia del espíritu humano. En sus celdas vacías y sus pasillos silenciosos, se escuchan susurros de los que alguna vez estuvieron atrapados entre sus muros. Una memoria dolorosa de un tiempo y un lugar donde la esperanza era una mercancía escasa y la libertad un sueño inalcanzable. Número 14. Bangkwang. La prisión central, conocida coloquialmente como la Bangkok Hilton, se alza como un monumento a la desolación y desesperación en las afueras de Bangkok, Tailandia. Este centro penitenciario, considerado la máxima expresión de la seguridad carcelaria en el país de las sonrisas, es el hogar de la peor calaña imaginable, con la mayoría de los reclusos cumpliendo sentencias de más de 25 años tras sus barrotes. Dentro de sus muros, la justicia se convierte en una sombra lejana, ya que los presos son privados de casi todos sus derechos. Con una capacidad nominal para albergar a unos 3.500 hombres, la prisión a menudo se encuentra abarrotada con más de 10.000 reclusos, obligando a muchos de ellos a dormir en el suelo y a pasar cada hora del día encerrados en sus celdas claustrofóbicas. Los primeros meses de su condena son especialmente despiadados, ya que a los presos rara vez se les quitan los grilletes y su alimentación se reduce a un mísero cuenco de arroz. Esta escasez de comida crea un ambiente de rivalidad constante, donde la ley del más fuerte reina suprema, y las disputas por el alimento son moneda corriente, desencadenando riñas y conflictos violentos a diario. Las condiciones insalubres
se agravan aún más por la presencia de presos con enfermedades contagiosas que no son separados del resto de la población carcelaria. La falta de agua corriente y un sistema de alcantarillado deficiente convierten la higiene en un concepto abstracto, mientras que las prácticas abusivas por parte de los guardias perpetúan un ciclo de crueldad y desesperanza. En esta prisión el sufrimiento se convierte en la moneda de cambio y el dolor, en la compañía constante de aquellos que languidecen tras sus barrotes. Para quienes tienen el infortunio de cruzar el umbral de la Bangkok Hilton, el tiempo se convierte en una tortura interminable, donde cada día es una batalla por la supervivencia en un infierno entre rejas del cual ningún ser humano desearía formar parte jamás. Número 15. Nayib Bukele. El centro de confinamiento del terrorismo, Secot, en El Salvador, también conocido como la nueva prisión de Nayib Bukele, representa nada menos que una nueva era en la lucha contra las pandillas en el país. Esta instalación, ubicada a unos 7 kilómetros al norte de la capital del país, es una fortaleza impenetrable diseñada para contener exclusivamente a pandilleros, con una capacidad para albergar a más de 12.000 reclusos. Pero desde su inauguración, el Secot ha sido envuelto en un manto de secreto y misterio, con acceso limitado para los medios y la sociedad en general. Sin embargo, algunas descripciones y testimonios han arrojado luz sobre las condiciones dentro de sus muros. La prisión está diseñada para aislar completamente a los reclusos del mundo exterior. El acceso está estrictamente controlado con procedimientos de seguridad similares a los de un aeropuerto. Los visitantes son sometidos a múltiples controles de seguridad, incluyendo escáneres de detección de metal y de rayos X de última generación, para prevenir la entrada de objetos ilícitos que atenten contra la seguridad de los guardias y otros reclusos. Una vez dentro, los presos se enfrentan a un régimen draconiano de restricciones y privaciones. Las celdas, diseñadas para albergar hasta 80 prisioneros, están abarrotadas y carecen de condiciones básicas de vida. Los reclusos duermen en el suelo, sin colchones, y se ven obligados a compartir espacio con compañeros de pandilla y rivales. La falta de higiene y la escasez de alimentos son problemas recurrentes, creando un ambiente propicio para la propagación de enfermedades y la violencia. El control dentro del Secot es absoluto. Los presos son esposados antes de salir de sus celdas y están sujetos a un estricto régimen disciplinario. Cualquier intento de rebelión o desobediencia es reprimida con mano dura, utilizando armamento letal y equipos antidisturbios. La rivalidad entre las pandillas Mara, Salvatrucha y Barrio 18, que antes se mantenía a raya en prisiones separadas, ahora se han intensificado dentro del Secot. Ambos grupos coexisten en las mismas celdas, lo que ha llevado a un aumento de la tensión y la violencia entre ellos. El gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, ha adoptado una postura firme contra las pandillas, considerándolas como grupos terroristas y criminales. El enfoque principal de la política penitenciaria es el aislamiento y la contención, sin planes de reinserción social para los pandilleros encarcelados. En última instancia, el Secot representa un intento desesperado de contener una amenaza que ha plagado a El Salvador durante décadas. Sin embargo, su brutalidad y opresión plantean preguntas sobre los límites de la justicia y la humanidad en la lucha contra el crimen organizado. Gracias por unirse a nosotros en este viaje. ¿Cuál de estas cárceles te pareció la más impactante? Déjalo en los comentarios, que nos encantará leerte. Ya sabes que si el video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal. Para hacernos, déjanos un comentario con la palabra suscrito para que podamos saludarte en el siguiente video. Hasta la próxima.